manera de ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 17 de mayo del año 2022. Voy a comentar con usted algo relacionado con la educación que se imparte en México, al menos la pública, la que imparte el Estado mexicano en sus diferentes modalidades e instituciones educativas de todos los niveles. Una declaración, repito, del presidente de la República cuando dijo: no queremos de esa gente que invente algo así como bombas atómicas, sino queremos a alguien que apoye o algo la fraternidad universal. Esta expresión del presidente refleja una vez más su profunda ignorancia, no solo en materia educativa, sino en el papel que tienen los avances científicos y tecnológicos en la educación y en la vida de las personas. El presidente habla de la bomba atómica, así en términos generales, pero desconoce lo que hay científicamente hablando detrás o como soporte de eso que es en lo que prácticamente todo el mundo se fija. Sabrán ellos la cantidad de científicos que trabajaron en Los Álamos, un complejo destinado con protección militar para cientos de científicos cuyo objetivo era desarrollar aquello que empezó en Alemania y que tenía por objeto terminar cuanto antes o a la dijéramos, en el menor tiempo posible la Segunda Guerra Mundial. El objetivo, pues, de ese instrumento, la bomba atómica, para ponerlo otra vez de manera coloquial, logró ese objetivo. Con las dos explosiones, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, a los cuantos días Japón se rinde y prácticamente podemos decir que ahí terminó, para todo fin práctico, la Segunda Guerra Mundial. Después, todo esto que tiene que ver con la fisión nuclear y los desarrollos posteriores, bomba de hidrógeno, etcétera, etcétera, no se ha utilizado en parte alguna en el planeta, sin embargo se ha convertido en un instrumento de disuasión de los países que tienen esa arma. Pero ¿qué pasa con los avances científicos que se lograron en este complejo de Los Álamos, pero también los hubo en otras partes del mundo, la Unión Soviética, China popular y en algunos países europeos, en la India, etc., para uso pacífico? Es incontable hoy el número de aplicaciones pacíficas que tiene algunos de los descubrimientos y avances que se lograron en Los Álamos, Nuevo México, en aquellos años previos a las primeras dos explosiones de las primeras dos bombas atómicas construidas. Podríamos citar una gran cantidad de avances, por ejemplo, el colocar una cápsula en la Luna con astronautas norteamericanos, llegar, posarse y luego subir a la cápsula, a la nodriza, vamos a decir, y regresar sanos y salvos a la Tierra. Detrás de ese esfuerzo, que causó un gran impacto en 1969, hubo una cantidad de avances tecnológicos que luego se popularizaron o se difundieron en la vida civil, haciendo más fácil la vida de millones de personas, pero también elevando la calidad de vida. Ahorita quizá usted tenga un reloj donde, vamos a olvidarnos de este modesto reloj, pero tengo un iWatch también ahí. Cuando uno ve la complejidad de los avances tecnológicos y científicos que están en ese reloj, en el iWatch, y el origen de los mismos, pues no puede uno menos de reconocer que muchos de esos avances que goza la sociedad en este o en aquel país tuvieron originalmente un trabajo militar relacionado con la guerra.
El presidente, cuando dice no queremos a alguien que construya bombas nucleares o una babosada así, está dejando de lado el papel de miles y miles de científicos en el mundo en diversos campos de la ciencia y la tecnología. Algunos que van desde la ciencia pura, la física pura, matemáticas puras, pero también el desarrollo de nuevos materiales, de nuevos materiales sintéticos que son más ligeros y puede tener usted tenis muy livianitos, vamos a decirlo, pero con unas suelas resistentes al desgaste, etc. No se diga ya fibras que han permitido vender prendas de vestir más baratas, accesibles a cientos de millones o miles de millones de habitantes en el mundo. Y así podríamos revisar la medicina. Hoy, por ejemplo, la medicina a distancia, la telemedicina, donde un grupo de médicos están en una ciudad y a miles de kilómetros, otros médicos están interviniendo a un paciente, y los que están en una parte están observando y decir, no, córtale aquí, mira, no, deténle aquí, etc. Todos esos avances, todas esas ventajas y beneficios de las personas, repito, han tenido su origen en la cuestión militar. De tal manera, pues, que anatematizar las cosas y decir, no queremos a quienes construyan bombas nucleares, no. La investigación científica no es así, vamos a construir una bomba. No, se van investigando cosas y van saliendo usos posteriores, a veces en un principio para cuestiones militares y posteriormente para mejorar la vida civil o elevar la productividad en las empresas, etc. El presidente, con esas expresiones, lo único que exhibe es su ignorancia, y los cobardes y lacayos que lo rodean no se atreven a contradecirlo. Y se cae hoy en un intento de adoctrinamiento acedo, caduco, desde la edad temprana, niños y jóvenes. Una cosa que va a fracasar. No se preocupe usted por eso. No se preocupe. En 2 o 3 años estos se van a ir y las cosas regresarán al nivel anterior. Maestros corrompidos por el sistema, un sindicato y organizaciones de delincuentes llamadas CENTE, Sección 22, CETEC, etc., que han dado por resultado que la educación que imparte el Estado mexicano sea no mala, pésima. Y dice uno, bueno, Ángel, ¿por qué te preocupas por eso? Simple y sencillamente porque millones y millones de niños y jóvenes, dentro de 10, 15 años, no van a tener posibilidad alguna de incorporarse a los mercados laborales con posibilidades de éxito personal y profesional. La ciencia y la tecnología está avanzando a pasos agigantados y se está popularizando con una velocidad que sorprende al más, vamos a decir, futurólogo. En la medida en que la educación que se imparte en países como el nuestro y casi todos en América Latina haga a un lado esos avances y no los divulgue entre los estudiantes, no los prepare para entender y manejar esa tecnología, no se van a poder incorporar al mercado laboral. Por esas razones, los padres de familia se dan cuenta de ese atraso y de esos contenidos totalmente obsoletos y dejados de lado por el desarrollo tecnológico y científico hace muchos años. Y por eso hacen un esfuerzo, porque ven en la escuela privada la posibilidad de que sus hijos se preparen mejor para el futuro que les va a tocar vivir en materia laboral. Eso no lo entiende el presidente. Ah, pero eso sí mandó a uno de sus hijos a estudiar España. Eso sí, la esposa tiene un doctorado, no sé si chafa, pero dice que es doctora. Pero se rodea en su gabinete de personas que fueron al exterior
a estudiar doctorados en economía, maestrías en finanzas, etc. Pero eso sí, que los millones de niños, digo, no, ellos, si tienen un par de zapatos es suficiente. La fraternidad universal, pero nada de andar construyendo bombas atómicas. ¿Qué peligro representa esa visión del presidente para los que hoy están en la escuela primaria y secundaria? ¿Qué va a pasar, repito la pregunta, con esos millones de mexicanos que no van a tener posibilidad alguna de incorporarse a la economía formal en trabajos bien pagados? ¿Le preocupa eso al bulto en lo más mínimo? ¿Por qué? Porque su hijo está en una escuela, Jesús Ernesto, en una escuela privada, obteniendo la mejor educación que el dinero podría comprar. Y así, los hijos de todos los que están en el gabinete lo mismo. Los que no están en las escuelas más caras de la Ciudad de México están en el exterior. Pero eso sí, en las escuelas públicas donde están los maestros del CENTE, ahí no. Educación chafa, y no me alboroten a la gallera. Nada de andarse enterando de las últimas cosas y que todos tengan acceso a esto y al otro y una tablet. No, déjense de cosas. Eso es neoliberalismo. El gran problema que tiene una conducta de ese tipo o una visión de ese tipo de la educación es que sus efectos dañinos y perversos no se ven ahorita, de inmediato. Se ven a mediano y largo plazo. De tal manera que estos podrán hacer daño estos 2 años que les quedan en materia del adoctrinamiento, que no va a servir de nada, de nada. Ya he explicado que ha habido en el mundo otros intentos y han sido un fracaso rotundo. Pero el daño, al haber perdido ya prácticamente desde febrero del 20 a junio, en el cierre de ese año escolar, y luego el año escolar 2021 y el 21-22, que prácticamente han sido años perdidos para millones de niños y jóvenes, se va a ver acrecentado ese daño con esta visión que ha dado a conocer un personaje mediocre, oscuro ahí en la Secretaría de Educación, que es un señor de nombre Marx. Y con una secretaria que es una delincuente que le han probado sus delitos de exaccionar, de sacarles dinero, más de 12 millones de pesos a los empleados del gobierno municipal de Texcoco. Eso nos da una idea de la visión que tiene el bulto de la educación pública en México. Por eso, si usted puede hacerlo, hágalo. Saque a sus hijos de la escuela pública y llévelos a una escuela privada. Gracias y nos vemos mañana miércoles aquí en la Mañanera de Ángel.